principales títulos informativos de la hora. En Servicio de Noticias. Servicio de Noticias. Nacionales. La Libertad Avanza denunció que hubo una zona liberada durante la caravana de Karina Milei en Corrientes. El diputado y candidato libertario para la gobernación, Lisandro Almirón, responsabilizó a Gustavo Valdés por las escenas de violencia durante el recorrido proselitista. Política. Referentes del sector agroindustrial se reunieron en La Rioja para debatir sobre el futuro del sector. Durante el encuentro, el gobernador Ricardo Quintela destacó la necesidad de fortalecer el campo. Servicio de Noticias. 2 minutos de información. Internacionales. María Corina Machado llamó a la Fuerza Armada a definir su postura frente al régimen de Maduro. La líder opositora de Venezuela aseguró que la unidad militar que pregona el chavismo es ficticia y que dentro de la institución castrense se extiende el descontento hacia la dictadura ante el despliegue naval de Estados Unidos contra el cártel de los soles. Deportes. El Fenerbahce echó a José Mourinho tras quedar afuera de la Champions League. El elenco turco quedó afuera en el playoff contra Benfica y quedó destinado a disputar la Europa League. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo, o una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco, ¿qué necesitas? La solidaridad te llama de nuevo. Hoy tu ayuda es esperanza viva. Sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Colecta nacional Más por Menos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar. El clima cambia. Tu radio te acompaña. AM 1010, Onda Latina. Invierno 2025 no nos para. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad, lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana, sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité,
de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir acá en AM 1010 Onda Latina nuestro programa Crónicas Barriales. Muy bien. Estaba pensando cuando veníamos para acá que íbamos a compartir justamente que el próximo martes tenemos nuestro próximo encuentro de la Liberty Café Espacio de Arte, que van a ser los últimos 6 encuentros de este año. Qué increíble, ¿no? Cómo ha pasado este año 2025. Será la actividad intensa que uno tiene, pero la vida se escurre entre los dedos. Sí, creo que a veces esto de andar programando fecha acá, fecha allá, también nos acelera, ¿no? Los tiempos. Puede ser. Por supuesto en la mente, ¿no? Pero algo está pasando. Pero bueno, concretamente el próximo martes, que es martes 2 de septiembre a las 18:45 en el bar notable La Dama de Bollini, que está en el pasaje Bollini 2281, y Pacheco de Melo, atrás del Hospital Rivadavia, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevaremos a cabo nuestro encuentro número 758 de la Liberty Café Espacio de Arte. 758 encuentros de poesía y arte en el Aliberti. Vamos a comentar quiénes van a estar y que están todos invitados y que la entrada es libre y gratuita. El martes 2 entonces de septiembre a las 18:45 comienza el encuentro, y en Poetas en el Recuerdo tendremos al querido amigo y estupendo poeta, recordándolo, Carlos Dariel. En Mesa de Poesía, Rafael Vázquez, estará Patricia Alonso, Marión Bergenfeld, Eduardo Dalter, Gabriela Delgado, María Amelia Dinova Castro, Claudio Lomenzo, Gito Minore y Teresa Palazzo Conti. En Cuentacuentos nos va a acompañar Claudia Machi. Tendremos arte visuales con un diálogo con la artista visual Patricia Ures. Y como siempre, la música a cargo de Paco Rizzo y Oscar La Higuera, y la coordinación a cargo de Julio Bepré, desde Córdoba, siempre apoyando el proyecto, María Marta Donet, Adriana Gaspar, Luis Raúl Calvo como director general, y quien les habla, Nora Patricia Nardo. Muy bien, así que bueno, están todos invitados e invitadas para este próximo martes en la Liberty Café en La Dama de Bollini. ¿Y qué tenemos de callecitas de Buenos Aires para hoy, Nora? Tenemos una callecita del barrio de Villa Real, una calle que tiene un nombre muy significativo y quizás un poco olvidado, más que olvidado para aquellos que no militamos en algunos partidos políticos, como es el caso del anarquista, ¿no? Cunio Francisco Luis Inocencio, que nació un 26 de enero de 1875 en Buenos Aires y que falleció en La Noria, provincia de Córdoba, el 14 de noviembre de 1920. Así es.
Adelante. Sí, obrero, mecánico, electricista, dirigente socialista, primer diputado obrero en el Parlamento argentino. Nace en un hogar proletariado de inmigrantes italianos, formado por Luis Cunio y Francisca Panglinghi, siendo bautizado en la parroquia de la Piedad 2 meses después. Trabaja desde niño, primero como aprendiz de encuadernador, luego como tornero mecánico. Anarquista en su juventud, fue uno de los promotores de una huelga de mecánicos en el barrio porteño de Barracas. Despedido, se dedica al estudio de la electricidad en el Colegio Pío IX, Instituto Salesiano de Artes y Oficios del barrio de Almagro. Sí. Egresará con el título de mecánico electricista, oficio que desempeñará el resto de su vida y en el que se destacará incluso como inventor. Trabajó en la papelera Celulosa Argentina y luego en la Compañía Nacional de Fósforos, llegando a ser primer electricista. Se incorpora a las filas socialistas en 1894. El 11 de junio de ese mismo año asiste como representante de la Sociedad de Herreros, Mecánicos y Anexos a la asamblea en que 20 delegados intentan refundar una Federación Obrera Argentina. El 14 de mayo de 1894 es uno de los oradores de la marcha pro jornada de trabajo de 8 horas. Habló en nombre de la Sociedad de Mecánicos en el acto realizado en la Sociedad Colonia Italiana, que tuvo lugar tras una manifestación de 1.500 personas convocada por la Sociedad Cosmopolita de Obreros Panaderos el 5 de agosto de 1894. Estamos hablando de 1894 y de 1.500 personas. Exactamente, estamos hablando ya de una reivindicación, ¿no?, por la jornada laboral de 8 horas. De 8 horas, ¿no? Mirá maravilloso. Lo importante, ¿no? También habló por los herreros en una manifestación por la jornada de 8 horas organizada por los obreros municipales el 14 de octubre de 1894. A veces parece increíble, ¿no? Porque bueno, acá se estaba reivindicando esta lucha de 8 horas y ahora todo esto queda atrás, ¿no? Si bien está en la legislación, la gente le trabaja 10, 12, 14 horas y muchas veces no cobra horas extras. Así es como quedamos para atrás, ¿no? De ahí para adelante. Fue delegado por la Sociedad de Mecánicos al Congreso Constituyente del Partido Socialista del 28 al 29 de junio de 1896, siendo elegido secretario de la masa del Congreso en su segundo día de sesión. Fue nombrado allí mismo suplente del Comité Ejecutivo del Partido Socialista, además es designado vocal de la Comisión del Centro Socialista de Pilar, elegido en enero de 1896. Se entrevistó con el ministro del Interior en representación de los huelguistas, luego de más de 2 meses de iniciado un conflicto ferroviario, que desde febrero de 1896 se había extendido a otros gremios. Fue delegado por el Centro Socialista de Pilar al Congreso de la Federación Obrera Socialista Colectivista del 18 y 19 de noviembre de 1899, producto de la temporaria escisión de algunas agrupaciones del Partido Socialista tras su segundo congreso en el año 1898. Bueno, fue representante de esa federación en el que fusionaron las 2 entidades, siendo designado miembro. Después lideró otras tentativas frustradas de organización de la Federación Obrera a principios de mayo de 1900, hasta que en el 25 de mayo de 1901 es uno de los presidentes del Congreso que crea la FOA, Federación Obrera Argentina, pasando a integrar la redacción administración de su periódico, la organización obrera, así como el comité administrativo de la federación. Bueno, tuvo un hijo, Luis Francisco, y destacamos que una calle del barrio porteño de Villarreal, como decíamos, lleva su nombre en homenaje a la vida de este gran luchador, ¿no? Exacto. Que formó parte de un momento clave. Que no figura, ¿no?, en la historia, por supuesto. Por lo menos en la historia que se cuenta en las secuelas. En la historia grande, ¿no? Que tendría que ser, porque justamente todas estas luchas que él junto con sus compañeros, ¿no?, reivindicaron en aquellos años,
después dieron la posibilidad de que sí hubiera leyes, ¿no?, que avalaran todo lo que ellos estaban pidiendo muchos años atrás. Y decir también que, bueno, que Villa Real, que es justamente el barrio, es uno de los 48 barrios en el que se encuentra dividida la ciudad de Buenos Aires. Está situado en la comuna 10ª y se caracteriza por ser un barrio de casitas bajas, de ingresos medios, y cuyas avenidas principales son la General Paz, Francisco Beiró y Lope de Vega. Muy bien. Muy bien, vamos a ir al encuentro con la música. Nos comenzó a acompañar la semana pasada la cantante colombiana, compositora, cantautora Marta Gómez, y vamos a escucharla en uno de sus hermosos temas. Adelante, Fabricio. Llueve, llueve, llueve sin parar, y el caracolito en su casa está, y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar, y el caracolito sale a pasear, y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita, lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va, camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama, y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va, y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo. Y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va. Se mira al espejo que forma una gota que quedó de una llovizna, y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido, en silencio son más bellas. Caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va, caminando va, caminando va, caminando va, caminando va. Muy bien, acabamos de escuchar a Marta Gómez, hermoso tema que escuchamos, que se llama Caminando va. Y ahora entonces sí vamos a ir al encuentro con Adriana Gaspar en su segmento de artes visuales, que va a recordar a alguien quien conocida por muchos de nosotros por su trayectoria en los medios. Adelante, Fabricio. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa, y hoy les quiero hablar de una fotógrafa que seguramente la audiencia va a recordar, Annemarie Heinrich, fotógrafa alemana, nacionalizada argentina, quien, para ubicarnos en el contexto que le tocó vivir, nació en 1912 en Alemania y fallece en Argentina en el año 2005. Bueno, ella se especializó
en retratos y desnudos, y fotografió a distintas estrellas del cine argentino, pero también, a muchos personajes de la cultura y de la política. Esto lo realizó alrededor de la década del 40, más o menos, como para tener una idea del momento en que lo hizo. Comenzó a participar de distintos concursos a través del Fotoclub Argentino, y así su obra, su fotografía, fueron formando parte de distintas colecciones de importantes y destacadas instituciones de nuestro país, como el Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Museo Nacional del Cine, Museo Mundial del Tango. Además, cabe destacar que ella fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Ha sido realmente muy reconocida, y entre los personajes de la cultura, del mundo del espectáculo, de la política que Heinrich realizó, podemos mencionar a Libertad Lamarque, Zully Moreno, Hilda Tamar, Mirta Legrand, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Chabuca Granda, Juan Carlos Castanino, Nélida Lobato, Alfredo Alcón, Rafael Alberti, Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Eva Perón, Aníbal Troilo, entre otros y otras, porque la verdad es que es un listado importante. Ella se dedicó exclusivamente al retrato y al desnudo. Estamos hablando ya de una fotografía artística, y fue probablemente la primera en que en la Argentina trabajó la fotografía como arte, ¿no? Por eso también distinguidas instituciones de nuestro país tienen la colección de su obra. Incluso ella, como para también recordar algunas palabras de esta artista, en una entrevista que le había hecho el diario Clarín, dijo: un buen retrato es algo más que una foto carné. Una cara debe expresar todo lo que un ser humano tiene dentro de sí, y eso lleva tiempo. En el mismo reportaje, además, dice otra definición muy interesante: la belleza se aprende mirando. Trabajé toda mi obra mirando un cuerpo, una luz, un reflejo. Creo que, es muy contundente lo que ella nos dice, ¿no? Para hacer un poquito de historia, ¿no? Porque arrancamos como un poco desde su labor ya destacada y conocida. Ella se radica con su familia en Argentina en 1926, y allí comienza un aprendizaje autodidacta de la fotografía. Arma su propio estudio, un cuarto oscuro en su casa, algo muy hogareño, pero ya a principios del 30 abre su primer estudio, y mediados de la década del 30 comienza a colaborar con revistas sociales. En paralelo a esa actividad, inició su carrera como retratista de importantes y destacadas figuras del Teatro Colón. Durante 40 años ilustró de manera interrumpida las tapas de la revista, que muchas y muchos se acordarán, de la revista Antena y Radiolandia. En la década del 40, es cuando ella trasciende por estos retratos que mencioné anteriormente. Su primera muestra individual no la realiza aquí en la Argentina,
sino que la realiza en Chile en 1938, y sí, más adelante ya realizó distintas muestras en el país y en el exterior. Realmente ha sido una de las fotógrafas más destacadas y más recordadas, porque además participó de distintas instituciones como Fotoclub, Federación Argentina de Fotografía, distintas instituciones donde además tuvo distintas distinciones. Me pareció que era importante recordarla hoy y hacer una semblanza de su vida y de su obra. Con esto me despido, hasta la próxima semana. Mi padre, es decir, mi viejo, era una sonrisa escasa, dibujada, de silencio, silencio de altar, luna y refugio. Mi viejo, es decir, mi padre, era oculto mirador de calles y de gentes, escultor imaginario, ojo cincel, modelador de sombras. Mi padre, es decir, mi viejo, era un pensamiento inaccesible, diagramador tal vez de una ciudad en naufragio. Cifraba, quizá descifraría broncas, insepultas y otros reinos. Mi viejo, es decir, mi padre, imaginó tal vez mutarse en ser alado, ser el canto de los pájaros, retroceder estaciones para volar de nuevo. Mi padre, es decir, mi viejo, fue una madrugada que dibujó un adiós de ojos negros y cerró su ventana en mármol de invierno. Mi viejo, es decir, mi padre, echó a volar, dejándome una silla, mi abrazo vacío y su silencio. Bueno, el poema que acabas de leer integra la antología 20 Voces de Buenos Aires, que fue una antología que se publicó en el año 1996, es el volumen 2, con selección y prólogo de Florencia Durán, y el poema le pertenece al escritor Alberto Basta, que es autor de, entre otros libros, Fugas sin Paraíso, libros de poemas, Visiones, obra inédita. Integró con sus poemas el Anuario de Poetas Contemporáneos y el libro Breve Muestra de Poesía Contemporánea de Río de la Plata, número 1. Ha publicado en diversos diarios, revistas, coordinó talleres de composición de poemas en diversas instituciones, entre ellas Gente de Letras en Avellaneda. Condujo un programa semanal en una FM de poesía y cultura y fue exsecretario de la Sociedad Argentina de Escritores, seccional sur bonaerense, e integrante del grupo de los 9. También publicó posteriormente el libro Poemata. Adelante con otro poema de Alberto. La seducción refulge desde lo oculto, lenguaje de sus ojos y con asombro. La sonrisa juega como duendes que corren por sus labios de abanico. La siento como un manojo de estrellas, fugaces en la noche, con su mirada que enciende fuegos en la lenta caída del crepúsculo. Como guirnaldas de luces que derrotan sombras, que prolongan el atardecer de los pájaros, que regresan con su ramita de amor para su nido. Así la siento y la recuerdo, con su clara y finísima ternura, que es como un aire que acaricia tibiamente la piel. Podría decirle algunos versos tristes que recorren la estación de mi alma, pero es como un tren silencioso que se aleja con las manos vacías. Por eso callo.
Decir que esta antología fue compilada por la escritora, tenemos acá, Florencia Durán, nacida en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, cofundadora de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, delegaciones de Almirante Brown y Esteban Echeverría. Fue presidenta de la SADE, seccional sur bonaerense, por 2 periodos entre 1989 y 1990, y 1991 y 1992. Perteneció a Gente de Letras de Buenos Aires e integró el cuerpo de redacción de la revista Tamaño Oficio, que dirigía nuestra querida amiga Lucila Fébola. Florencia Durán obtuvo varios premios en poesía y en narrativas, entre ellos un premio en Miami, Estados Unidos, por su cuento Y todo se hizo piedra, del año 1988, y el segundo premio Carlos Sabat Ercasti, Casa del Poeta Latinoamericano, con sede en Uruguay, en este caso en poesía, en el año 1989. Entre otros libros, Florencia Durán publicó Este río, 1985, Los ojos de la niña, 1988, Poemas para nombrarte, 1991, Más allá de la lluvia y de la escarcha, 1996, y participó en numerosas antologías y también poemas suyos fueron publicados en diversas publicaciones, revistas de nuestro país y del exterior. Vamos con Alberto Basta nuevamente. Sí, con Solamente Alicia. Puedo prescindir del mar que salta al cuerpo adormecido con su blanda rutina de olas y lunas. Olvidar montañas, ríos sinuosos y cascadas que lavan mis ojos saturados de urbanismo. Bajar del lomo de pájaros madrugadores que me vuelan el alma por los cielos. Puedo abandonar la añoranza de mis calles que me vieron jugar los naipes de la infancia. Olvidar abrazos que fundaron lealtades, el cobijo de árboles que inventaron mi sombra, la porfiada esperanza del hallazgo de Dios. Puedo clausurar puertas y ventanas hasta morir, todas las voces umbelas de palabras, enterrar mis libros en la oscura cárcel de la tierra, renunciar al poema y los sueños de utopía, pero no podré nunca, en cualquier espacio de universo, dejarme de vos, abandonar el alma de tus ojos verdes, sin el río claro y la cumbre de tu alma tierna. No podré nunca renunciar al vuelo de tus manos que suavizan la roca rocosa de esta vida incierta. Hermosos poemas de don Alberto Basta. En la prólogo del libro, entre otras cosas, decía Florencia Durán, porque este libro, vamos a comentar, integra otros poemas también de Alicia Clausi, Roberto Codegoni, Eduardo Colman, Rodolfo da Peña, Alcira Madoni, Mabel Gasparotto, Carmen Casic, Lía Micheletti, María Naín, Silvia Ovejero, Lucía Peláez Yani, Norma Pérez Martín, Ángela Paisere, Michu Portalé, Miriam Elizabeth Ramírez, Tomás José Riva, Rosa de Schottländer, María Lidia Torti y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Decía Florencia Durán, entre otras palabras, cántaro de voces que se aunan para latir entre las páginas de una antología, voces que se entrelazan en la diversidad de formas y lenguajes para iniciar el vuelo. 20 voces de Buenos Aires para ser difundidas y escuchadas, para que las voces ensayen el más allá de sí mismas, alzándose en medio del vacío de nuestro tiempo. En medio del caos atisban en la noche los poetas de cualquier geografía, soltando sus amarras. Recorro la poesía de 20 voces de Buenos Aires, caminantes de su vasta geografía hasta el confín de su llanura. Un eco de voces murmura en el viento.
Y Florencia Durán se tomó el trabajo de escribir unas líneas acerca de cada uno de los poetas y las poetas que integran esta antología. Entonces, en el caso de Alberto Basta, que es nuestro poeta de hoy, dice Florencia Durán: funda su poesía en la añoranza de los regresos, el amor cotidiano, el territorio que lo vio crecer, sus sueños inconclusos, y cerró su ventana en mármol de invierno. Mi viejo, es decir, mi padre, echó a volar dejándome una silla, mi abrazo vacío y su silencio. Alberto Basta, nuestro poeta de hoy en Crónicas Barriales, y entonces sí, vamos nuevamente a la música con Marta Gómez. Adelante, Fabricio. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y canta, que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La, 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 la. La, 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 la. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y canta, que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Muy bello tema interpretado por Marta Gómez, La vida está por empezar. Muchas veces hablamos de lo que eran, ¿no?, en aquellos años los cines de Lavalle. Lo que eran. ¿No? ¿Te acordás? Era una salida hermosa ir a Lavalle. Sí, ¿no? pletórica. Uno se preparaba, ¿no?, Todo. para ir al cine, es como al primer mundo, a otro mundo, ¿no? La cuestión es que hacia 1960 había unos 30 cines teatros en el perímetro que limitan Carlos Pellegrini, Lavalle, San Martín y la avenida Corrientes. Solamente 17 de ellas en la calle Lavalle, de los cuales solo se mantiene uno. El cine multiplex monumental Lavalle 780, conocido como la Catedral del Cine Argentino. El primero fue el Select Lavalle, donde en 1917 se estrenó el film El Apóstol de Quirino Cristiani, primer largometraje de animación en el mundo. Esta sala marcó el destino de Lavalle, generando una situación por demás particular. Hacia la década de 1970 era muy complicado transitar por ella si coincidían los horarios de finalización de las películas en las 17 salas. Sí, era un mundanal de gente. Yo me acuerdo que esa salida era terrible, por la gran cantidad de cines que había, ¿no? Hacia la década del 80 Lavalle entró en decadencia, lamentablemente, ¿no? Lo tuvimos que ver.
y muchas salas tuvieron que cerrar. Otras se convirtieron en templos evangélicos o casas de juegos electrónicos. No solo en Lavalle, sino en los barrios, ¿no es cierto? También en los barrios, exacto. Esto se dio paso a una leyenda urbana que habla de una maldición que comenzó al proyectarse en algunas salas. Mirá vos, siempre hay algo. Sí. Un corto que se llamaba El Ómnibus, a Berenice. Parece ser que un antropólogo quiso incursionar en la cinematografía filmando un corto con un homenaje y un símbolo y mensaje subliminal que tenía que producir distintas sensaciones en aquellas personas que lo vieran. ¿Qué tal? No se sabe bien cómo, pero este corto llegó a la mayoría de las salas de Lavalle y se proyectaba antes de la película principal. Producía efectos terribles. Yo no me acuerdo. Sobre los espectadores que lo veían, porque gritaban y los hacía saltar de las butacas. Epa. En algunos cines los dueños habrían llamado a sacerdotes, expertos en exorcismo que pretendieron limpiar los lugares. Sin embargo, la maldición ya estaba instalada. Y créase o no, todas las salas donde se proyectó aquella película debieron cerrar. Bueno, increíble, ¿no? De esa manera el fenómeno de los cines de Lavalle terminó convirtiéndose en un mito y en un mojón indiscutible en la historia del centro porteño. Ese mismo centro que a veces se transforma en un barrio al que llamamos San Nicolás y que en definitiva no es más que el corazón de la ciudad. Así es. Bueno, mirá qué historia, ¿no? Qué historia paralela con lo que tiene que ver con esa escenografía, ¿no? De los años 60, 60, 70 en Buenos Aires, en Lavalle, y esta historia que ya es medio leyenda, ¿no? Me parece. Sí, ¿no? Yo la verdad que la leo acá, pero no la había escuchado, pero evidentemente, bueno, era muy chica en esos años, así que por eso. Así es. Y veo que estás con un libro de Erich Fromm, La condición humana actual, gran autor, ¿no? Gran profesional. Erich Fromm. Sí, como que nació en 1900 y murió en 1980. Está considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX por su capacidad para conjugar la profundidad y la simplicidad en un estilo accesible y transparente. Es autor, entre otros libros, de El arte de amar. Claro, es uno de los libros que lo hizo más conocido, digamos. Uno quería leer ese libro. Sí, sí. El amor a la vida auténtica, el humanismo como utopía real, el arte de escuchar o del tener al ser, todos ellos igualmente publicados por Paidós, que también editó El amor a la vida, compilado por Rainer Funk. Destacar que bueno, que fue un gran psicoanalista, ¿no? Erich Fromm. Sí. Aparte de todo lo que estás comentando. Exactamente. Uno lo estudiaba en la facu, claro, y realmente se asombraba por su pensamiento. Entre algunas cuestiones, él hablaba del hombre. Estamos hablando que él falleció en 1980, o sea que ya era un visionario desde aquella época. Pasaron más de 45 años, y podemos decir que él hablaba del hombre contemporáneo como un ser consumidor eterno, que se traga bebidas, alimentos, cigarrillos, conferencias, cuadros, libros, películas, consume todo, engulle todo. Nos dice también: el hombre se ha convertido en lactante, eternamente expectante y eternamente frustrado. Algunas de las frases, ¿no?, que lo distinguieron a Erich Fromm, él decía: la avaricia es un pozo sin fondo
que agota a la persona en un esfuerzo eterno por satisfacer la necesidad sin ni siquiera alcanzar satisfacción. Otro, justo no significa no recurrir al fraude y al engaño a cambio de comodidades y servicios, ni a cambios de sentimientos. No es rico quien tiene mucho, sino quien da mucho. El ser humano siempre muere antes de haber nacido por completo. Buenísimo. El hombre se ha transformado a sí mismo en un bien de consumo y siente su vida como un capital que debe ser invertido provechosamente. Si lo logra, habrá triunfado y su vida tendrá sentido. De lo contrario, será un fracasado. Su valor reside en el precio que puede obtener por sus servicios, no en sus cualidades de amor y razón y en su capacidad artística. De ahí que el sentido que tiene de su propio valor dependa de factores externos y que sentirse un triunfador esté sujeto al juicio de otros. De ahí que viva pendiente de estos otros y que su seguridad resida en la conformidad, en no apartarse nunca de 2 pasos del rebaño. El mercado no es empero lo único que determina el carácter del hombre moderno. Otro factor estrechamente vinculado con la función mercantil es el modo de la producción industrial. Bueno, sigue hablando, vos tenés algunos pensamientos. Otras reflexiones de Erich Fromm que acompañan un poco esto que estabas comentando. Decía él, el ser humano siempre muere antes de haber nacido por completo, ¿no? Habíamos dicho. El sentido de la vida consiste solamente en el propio acto de vivir. Morir se tiñe de una amargura conmovedora, pero la idea de tener que morir sin haber vivido es insoportable. De la misma manera que la producción masiva requiere de la estandarización de mercancías, el proceso social requiere de la estandarización del ser humano, y esta estandarización se denomina igualdad. Las personas egoístas son incapaces de querer a los demás y tampoco son capaces de quererse a sí mismas. Tal cual. Entonces, hablando de esta época de los años 80, al principio, fines de los 70, dice, ¿qué clase de hombre requiere, por lo tanto, nuestra sociedad para poder funcionar bien? ¿Y qué dice en aquella época? Necesita de hombres que cooperen dócilmente en grupos numerosos, que deseen consumir más y más y cuyos gustos estén estandarizados y puedan ser fácilmente influidos y anticipados. Esto es increíble porque, bueno, esto lo piensa a fines de los 70, esto del consumo, ¿no? Que si lo viera ahora, ¿no? Cómo se fue incrementando, cómo el hombre es pasivo dócilmente y trabaja y se acerca a estos gustos estandarizados, cómo está enajenado, ¿no? En esto, y todavía no estaba el uso de los aparatos móviles. O sea, todavía no estaba la informática. Si ya estaba enajenado en aquella época, ¿no? En el sentido que sus acciones y sus propias fuerzas se habían convertido en algo ajeno, que ya no le pertenecen, que se levantan por encima de él y en su contra, y lo dominan en vez de ser dominadas por él, ¿no? Sí, sí. Como de todas formas, igual aquellos pensadores ya visoraban un mundo de la robótica para estos tiempos. Sí. Ya lo decían en los años 50 del siglo pasado. Y ya esta cosa de ser dominados por las máquinas, ¿no? Totalmente. No poder nosotros dominar esta situación. Sus fuerzas vitales se han transformado en cosas e instituciones, y estas cosas e instituciones han llegado a ser ídolos. También dice Erich Fromm, y acá en respecto al amor, ¿no? Dice, el amor no es algo natural, sino que requiere disciplina, concentración, paciencia, fe y la derrota del narcisismo. No es un sentimiento, es una práctica. Paradójicamente,
ser capaz de estar solo es la condición para ser capaz de amar. Resulta paradójico en el amor que dos seres se hagan uno y a la vez sigan siendo dos. Sí, estupenda, igual que esta, ¿no? Bueno, en general, ¿no? El pensamiento de Erich Fromm es un pensamiento que uno queda deslumbrado, ¿no? Al escucharlo, y sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con cómo él se fue anticipando, ¿no? Estos tiempos tan complicados. Sí, todo lo que dice realmente es como un aforismo, ¿no? Cada párrafo es para volver a leerlo, para poder volver a reflexionar y encontrar ese sentido último de los que él habla. Los hombres son cada vez más autómatas, que fabrican máquinas que actúan como hombres y producen hombres que funcionan como máquinas. Su razón se deteriora a la vez que crece su inteligencia, dando así lugar a la peligrosa situación de proporcionar al hombre la fuerza material más poderosa sin la sabiduría para emplearla. A pesar de la producción y el confort crecientes, el hombre pierde cada vez más el sentido de ser él mismo. Tiene la sensación de que su vida carece de sentido, aun cuando tal sensación sea en gran parte inconsciente. En el amor romántico, dice Erich Fromm, dos personas que estaban separadas se hacen una. En el amor maternal, dos personas que eran una se separan. Anhelar significa estar preparado en cada momento para lo que aún no ha nacido, y a la vez no desesperarse si no hay nacimiento en nuestra vida. La búsqueda de una satisfacción narcisista deriva de la necesidad de compensar por la pobreza material y cultural. En el siglo pasado, o sea, en el 1800, porque esto está escrito en 1900, en el siglo pasado el problema era que Dios está muerto. En nuestro siglo, o sea, en el 1900, el problema es que el hombre está muerto. En el siglo XIX, inhumanidad significaba crueldad. En el siglo XX significa enajenación esquizoide. En otros tiempos, el peligro era que los hombres se convirtieran en esclavos. El peligro del futuro es que los hombres se lleguen a convertir en robots. Verdad es que los robots no se rebelan, pero dada la naturaleza del hombre, los robots no pueden vivir y mantenerse cuerdos, se convierten en golems, entonces buscarán destruir el mundo y destruirse a sí mismos, pues ya no serán capaces de soportar el tedio de una vida falta de sentido y carente por completo de objetivos. Fromm destaca por sobre todas las cosas lo que tiene que ver con el amor fraternal. Él dice que por él se entiende el sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de promover su vida. El hombre debe superar la enajenación que lo convierte en un impotente, irracional, adorador de ídolos. En la esfera psicológica esto significa que debe vencer las actitudes pasivas y orientadas mercantilmente que ahora lo dominan y elegir en cambio una senda madura y productiva. Debe volver a adquirir un sentimiento de ser él mismo. Debe ser capaz de amar y de convertir su trabajo en una actividad concreta y llena de significados. Debe emerger de una orientación materialista y alcanzar un nivel en donde los valores espirituales, amor, verdad y justicia se convierten realmente en algo de importancia esencial. Bueno, si estamos con Erich Fromm y lo que pensaba en aquellos años y vemos lo que nos está pasando como sociedad, qué importante, ¿no? Es volver a leer a Erich Fromm. A aquellos interesados les sugerimos algunos de sus libros: El miedo a la libertad, el que habíamos citado, El arte de amar y El corazón del hombre. Vamos a ir a otro tema musical, Fabricio, con Marta Gómez. Adelante.
Con la primera estrella pide siempre un deseo. Pide un deseo al poner una pestaña en tu dedo. Y canta, canta siempre al sembrar. Y dile a la planta lo linda que está. ¿Qué más da? Elegir la alegría día tras día. ¿Qué más da? Siempre camina despacio sin hacer tanto ruido, por si algún duende se asoma o se ha caído algún nido. Y canta, canta siempre al andar y baila al compás de la lluvia total. ¿Qué más da? Despertar a la vida que anda dormida. ¿Qué más da? Que se esconda el mar en cada caracol, que la luna sea de queso y las nubes de algodón. Que se esconda el mar en cada caracol, que la luna sea de queso y las nubes de algodón. Pide un deseo en la voz de Marta Gómez. Y aquellos que quieran ir al teatro hoy, por ejemplo, tenemos El beso de la mujer araña en Teatro Buenos Aires. A las 20 horas, El beso de la mujer araña en Rodríguez Peña 411. Esta obra de Manuel Puig narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. La obra habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano. Y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad, del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. Mirá qué relación con lo que estábamos hablando, ¿no?, de Erich Fromm. Y con Manuel Puig, ¿no es cierto? Exacto. Ese grande que fue reconocido recién después que falleció, ¿no? Gran novelista, que bueno, que la gente es incomprendida en su tiempo, como él lo fue. Un cariño insoportable, Nocturno para piano muerto, de Aníbal Guluni, este domingo a las 18 horas en Vera Vera, Teatro Vera 108. Así que mañana, domingo, a las 18 horas, Vera Vera, Teatro Vera 108, nos esperan los amigos con un cariño insoportable, Nocturno para piano muerto. Bueno, muy recomendable esta obra, que está citando, que trabaja nuestro amigo Daniel Viola. También tenemos La Metamorfosis de Orlando, donde en el Crisol, hoy a las 19 horas. El Crisol queda en Malavia 611, en pleno corazón de Villa Crespo. Dice así: en su jardín una aristócrata escribe una carta imposible. Vita Sackville-West se confiesa ante Virginia Woolf 5 años después de su suicidio. Entre recuerdos, reproches, amor y literatura, se revela como la musa inspiradora de la novela Orlando, una biografía, pero también como la mujer que se atrevió a no transformarse para encajar. Un monólogo poético y punzante sobre el amor, la identidad, la escritura y la pérdida, con la actuación de Lolo Abegliano. Entonces reiteramos, Teatro El Crisol, Malavia 611, en el barrio de Villa Crespo. Y bueno, saludamos al Ciro Orsini, que nos manda también sus saludos, nos dice del otro lado del dial,
que siga lindo el programa y que tengan muy buen finde. Así que abrazos, Alcira. Muchas gracias, Alcira, y también le mandamos cariños a Noemí Durante, que siempre también nos pone cosas muy lindas sobre crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Nos vamos yendo, quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más con muy buena música. Y nos vamos, agradecemos a Fabricio Guerrero, como siempre nuestro operador técnico, por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Muchas gracias.